muchas maneras en las que uno recibe el mensaje para compartir. Y como siempre solemos decir, el primer destinatario del mensaje es el que lo recibe, es decir, nosotros, uno mismo, el que va a compartir la palabra del Señor. Dios le ministra, le habla, y luego lo que tú recibes lo compartes con los hermanos. Esperamos que Dios me dé gracia para poderlo explicar tal cual uno lo recibe, ¿no? Pero hay muchas maneras. Hay veces que el Señor te pone una palabra con peso en el corazón, otras veces estás en tu devocional y una palabra es como que te ministras, te penetra muy adentro. Hay otras veces que ves la necesidad en medio de la congregación y dices, tengo que hablar de esto, ¿no? Pero es el Señor que te permite tener ese entendimiento para poder compartir la palabra adecuada en tiempo y en forma. Y bueno, de muchas maneras, ¿no? Dios se expresa. Y esta semana hubo algo que ministró fuerte mi corazón, y es que tengo un buen amigo, pastor panameño. Gracias a él estoy aquí hoy, porque al Señor primeramente y después a él, que Dios lo usó para compartirme el Evangelio. Y éramos compañeros de clase, muy amigos, de hecho todavía lo somos. Me gustaría este año celebrar un retiro de iglesia, seguramente para el mes de octubre, de la iglesia de Malgrat, exclusivamente. Luego alguno me decía, vamos a invitar a los de Calella y de Santa Coloma. Bueno, en principio no está previsto, pero yo no lo sé, a ver el Señor qué hace. Pero la idea sería juntarnos nosotros este año, que no hay convención, y juntarnos como iglesia. Hace el último retiro de iglesia que hicimos, el último, vino Vanderlei. O sea, y no sé cuántos años está en Brasil, y luego ha venido, o sea, con eso os digo todo, en Calella, ¿te acuerdas? Entonces digo, esto no puede ser. Bueno, pues celebrar nosotros el retiro. Y como siempre digo, 135 personas de la iglesia fuimos al retiro. Entonces me gustaría este año invitarle. Vamos a ver si puede ser. Pero me gustaría invitarle para que los conozcáis. Buen predicador, un hermano muy sensible a la voz del Señor. Con mucho amor por la obra y la palabra. Tiene una palabra realmente... Pero esta semana, viendo su WhatsApp, vi que tenía una foto. Y esa foto me llamó la atención porque eran unos textos de la palabra y en Proverbios. Y entonces cuando yo lo leí, la verdad es que el Señor me ministró y quería compartirlo con vosotros. Amén. Vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios 4. Yo no sé si tu Biblia tiene no sé qué versión usas, no sé qué Biblia tienes, pero algunas Biblias tienen la costumbre de ponerle título a ciertas porciones de la Escritura, y en este caso Reina Valera le pone ten cuidado de ti mismo. Me imagino que hará referencia a las palabras de Pablo a Timoteo cuando le dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en ello, ¿no? Haciendo esto salvarás a muchos, tu alma, ¿no? Ten cuidado de ti mismo. Y en otras palabras, pero no que no te fíes de ti mismo, que también, sino que te preocupes de ti mismo, que también. ¿Cuántos se preocupan por uno? ¿Cuántos se preocupan a veces demasiado por uno? ¿Ah? No, pero lo dice en el buen sentido, decir, oye, mira, preocúpate por ti. A veces me ha tocado ministrar a personas que estaban enganchadas con las drogas, pero enganchadas. Tenían un problema realmente fuerte en casa, esto era una sacudida fuerte. Cuando yo hablaba con ellos o con ellas y les decía, les proponía irse a un lugar, a un centro para sanarse, un centro cristiano donde les puedan tratar, donde ellos puedan encontrarse con el Señor y sobre todo mirarse a sí mismos, la ruina de su vida, darse cuenta de que no pueden continuar igual, sacarlos del medio donde están, que es tóxico, y que hagan algo por ellos. La mayoría de ellos tienen un enganche sentimental y me dicen, no puedo dejar a mi esposa sola, no puedo dejar a mis hijos, son pequeños. Y entonces siempre les digo, mira, si tú no estás bien, no los puedes ayudar. Entonces, preocúpate por ti.
¿Me escucháis? Preocúpate por ti. Si quieres ayudar a los demás, tú tienes que estar bien. Entonces, lo que viene a decir es esto, ¿no? Ten cuidado de ti mismo. Preocúpate por ti, de estar bien con el Señor, de estar en buena salud, de estar fuerte, de tener la cabeza clara, de tener templanza. Preocúpate por ti. Entonces, a veces nos desvivimos por los demás, somos incapaces de poderles ayudar y uno se arruina. Arruina su vida, su moral, su fuerza, se desgasta. Entonces, si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie, ni puedes ser faro para nadie. Entonces tienes que estar bien. Y esto se asemeja a alguien que yo recuerdo hace años cuando íbamos en Panamá, nos fuimos por la selva, menos mal, y íbamos andando por un desfiladero, todas oscuras, y nadie quería ir el último, los últimos íbamos lo más rápido que podíamos, siempre adelantándonos así. Pero en una de esas yo pisé mal y yo resbalé para abajo en la oscuridad. Y yo recuerdo que caí, me imagino, es que la imagen fue tan rápido, me imagino que gritaría. Y me resbalaba, pero resbalarme. Y caí con los brazos así. Entonces yo recuerdo, sentí unos brazos fuertes que me engancharon por aquí, así en la caída, y me subieron. José Domingo Baule me sube para arriba y cuando yo estoy a su altura le doy un abrazo. Hoy es pediatra y siempre que voy a la ciudad de Chitré, en Panamá, le digo, mira, me salvaste la vida. Vengo a hablarte de Cristo porque ahora te la quiero salvar yo. Fíjate, José Domingo Baule, no se me ha olvidado nunca. Digo, oye, de verdad me salvaste la vida. Y él siempre nos reímos de eso, ¿no? Digo, te debo una. ¿Dónde hubiera ido yo a parar? Pero si él no está fuerte, ¿cómo me va a sacar? Entonces, ten cuidado de ti, ¿no? Y dice en Proverbios 4, verso 20 en adelante, la palabra del Señor dice así en un consejo. Me encanta, cómo empieza, dice, hijo mío. Vamos a leer todo el pasaje, ¿vale? Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Qué es lo que me llama la atención? Luego lo vamos a ir desglosando. Vamos a ir primero haciendo la estructura del pasaje. Os lo voy a ir leyendo para que veáis lo sorprendente que es. Dice, hijo mío, ¿verdad? Y luego dice, le da unos consejos y le dice lo que tiene que hacer. Pero mira, fíjate, habla. Verso 23, el corazón. Verso 24, la boca. Verso 25, los ojos. Y verso 26, los pies. Y está hablándole a alguien y le está hablando a él, a todo su ser. Dice, guarda, estate atento a lo que te voy a decir. Estate atento a lo que dices con tu boca. Estate atento a las cosas que tú miras. Estate atento a tu corazón. Estate atento a tus pies, a dónde vas. Y esa es como la recomendación. Dice, hijo mío, estate atento. ¿Vale? Y es como que el Señor nos ministra y nos habla diciendo, está atento a mis palabras, hijo mío. Y esto me sugiere a un padre cuando se va a despedir de sus hijos, ¿verdad? Y les da a cada una palabra, o le da a su hijo una palabra, le dice, mira, no te olvides de esto, estate atento con esto. Y le dice, está atento a mis palabras, a lo que el Señor nos dice. Y dice, inclina tu oído a mis razones. De otras palabras, le estaba diciendo, escúchame cuando te hable.
Estate atento a lo que te digo, considéralo. ¿Cuántos hijos aquí les cuesta considerar las palabras de su padre? No mire a nadie. Y uno le habla y le dice, le da un consejo, pero simplemente porque las canas a veces te dan esa perspectiva diferente. Dice, mira, ve, cuidado con esto, cuidado con esto. Yo ya pasé por allí, sé lo que es. Ayer nos hablaba un juez de 70 años, ha vivido muchas cosas. Claro, cuando él explicaba, cuando él empezó como abogado y las cosas que hacían en los tribunales en Londres y claro, te sientes reflejado porque de alguna manera hablan de tu vida, los mismos temores, las mismas preocupaciones, las mismas angustias, las mismas traiciones, las mismas cosas. Y como él explicaba cómo las sorteó en la vida, todo eso te ayuda, ¿no? Y decía, inclina lo que te voy a decir, inclina tu oído, atiéndeme lo que te voy a decir. Y dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio, ¿qué dice? De tu corazón. Dice, guárdalas. Y esto habla de tener muy presente siempre las instrucciones de la palabra de Dios. Guárdala en tu corazón. Guárdala por siempre. La instrucción de vida. Las cosas que te voy a decir, no se te olvide nunca, sea así. Y dice, verso 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Mira, esta era la primera parte del pasaje, ¿no? Primero empieza a decirle, hijo mío, y esto me habla de una relación cercana. Dios a nosotros nos habla con esa cercanía. Va dirigido a nosotros, a ti y a mí. Dice, hijo mío, inclina tu oído, atiéndeme cuando te hable, le dice. Inclina tu oído a mis razones, está atento a mis palabras. Y cuando dice esto significa, y esto sugiere, que puedes no estarlo. Puede ser que ni estés atento, ni inclines tu oído. ¿O no? Porque cuando te está diciendo, inclina tu oído, estate atento, esto significa que hay la posibilidad que yo ni incline mi oído, ni esté atento a lo que me digan. Entonces, qué importante es fijarse en las cosas de Dios, lo que Él te diga, estar atento a lo que te va a decir, los consejos de vida, de esperanza de vida, que puedas estarlo listo y que puedas decirle como Samuel, habla que tu siervo oye, estate atento, inclínate. Estate atento cuando Dios te hable, cuando ocurran cosas a tu alrededor que no tengas manera de explicar, estate atento, ¿qué pasa? Te voy a explicar cosas, ¿no? Hay veces que he intentado hacer algo, me sale mal. Y lo intento de otra manera, tampoco. Y lo intentas de otra, tampoco. Y llega un momento que digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que el Señor en su providencia me está intentando decir algo y yo me estoy empecinado en hacer y en arreglar y en demás? ¿No es que hay momentos que tengo que parar y tengo que reflexionar y escuchar? ¿No será que el Señor me quiere enseñar algo y estoy empecinado en lo mismo que no sale? Dice, está atento. Y dice, verso 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y esto me acuerdo cuando la palabra nos dice, puesta la mirada en Cristo Jesús, los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, dice su palabra. Estar atentos a Él. ¿Qué le pasó a Pedro cuando dejó de mirarle y andaba por encima de las aguas? ¿Qué le pasó? Y dice, no se aparten tus ojos. Cuando dejó de ver a Jesús, empezó a mirar las olas y el tamaño de las olas y la oscuridad de la noche y empezar a sentir el viento fuerte. Allí fue cuando se hundió, pero mientras miraba a Jesús, podía andar sobre las aguas. Entonces dice, no se aparten de tus ojos. Iglesia, son enseñanzas de vida, no te apartes de Él, venga como venga, y digan lo que digan, vengan las presiones que vengan, escuches lo que escuches, que te diga quien sea, que tú tengas tus ojos puestos en Cristo Jesús. Él es tu esperanza, en Él. Y dice el verso 22,
21, perdón, guárdalas en medio de tu corazón, sus razones, sus palabras. Y dice, verso 22, porque son vida a los que las hallan y medicina. ¿Qué dice? ¿A todo? Mira, esto es algo que está testado. Lo que te voy a decir es científico. Es así. Los americanos tienen estadísticas de todo, créeme. Son expertos en marketing. ¿Tú sabes por qué las compañías americanas tienen ese éxito? Porque ellos descubrieron que el tema de la Big Data y los datos, la política de datos, era algo increíble para vender productos. Es que lo tienen todo estudiado al dedillo. ¿Me escuchas? Le dicen a sus vendedores qué ropa deben vestir, con qué gama de colores, con qué palabras deben, todo lo tienen estudiado. Ellos saben que tal día de la semana a tal hora es el momento de mayor venta. Es que lo tienen todo estudiado, todo. Y entonces hicieron un análisis sobre la gente que oraba. Y entonces decía que la gente que dedicaba 15 minutos al día a la oración vivía más que el resto de la gente. O sea, ¿tú quieres vivir más? Entonces, por el interés te quiero, Andrés. Dice, pues ahora voy a orar. Entonces, y voy a orar media hora más para ver si entonces alargo más. No, pero eso no va así. ¿No? Tenía un amigo, buen amigo, en Panamá, Josué. Josué, ese estaba encaminado ya antes de nacer para ser creyente fijo. Se llamaba Josué Isaías. Y el apellido era de la Cruz. Entonces, cuando él se iba de viaje, de broma, le decíamos, no ponga la maleta Señor de la Cruz apuntado ahí porque van a pensar que es de Jesús. Tú pon tu nombre completo. Bueno, pues él, le invitaron a una campaña, zona de Guararé, el interior de la República, y empezó allí a ir, iba a predicar y tal. Entonces lo invitaron a una campaña y el tipo dijo, mira, voy a hacer 3 días de ayuno. En aquella época, hoy no, hoy la verdad es que Panamá es sorprendente, tiene una renta per cápita superior a muchos países europeos, incluido España, pero en aquella época era un país pobre donde los haya. Y recuerdo que lo invitan a predicar y cuando eran iglesias pobres, el predicador invitado dormía en la iglesia entre los bancos. El pastor le llevaba la comida que hacía en casa. Y a los 3 días después de las campañas solían darle una ofrenda y así se iba con lo puesto. Esto era un país pobre, yo recuerdo. Entonces lo invitan y esos 3 días él dijo, pastor, no me traiga nada, voy a hacer ayuno. Y se puso a hacer ayuno. Se tiraba el día orando en la iglesia y por la noche hacía la campaña en la iglesia. Ocurrieron cosas extraordinarias, pero extraordinarias. Empezó a venir gente que era sorda, que había perdido la audición y en los cultos orando se sanaba. Pero se sanaba, que iban oyendo unas cosas extraordinarias. Dios respaldó a Josué de una manera. Claro, lo que ocurre cuando esto explotó, empezaron los pastores a decir, oye, mira lo que ha pasado aquí, ha habido una campaña tremenda, el Señor se ha movido. Entonces lo invitaron a una iglesia más grande, ya con más economía, y lo invitaron allí. Y Josué contento y dijo, mira, voy a hacer 9 días de ayuno ahora. Entonces estábamos todos los jóvenes ahí sí escuchando a Josué que nos contaba y dije, voy a hacer 9 días de ayuno y todos así sentados en la cama, recuerdo, ¿y qué? ¿Cómo fue? Y dice, y nada. Digo, ¿cómo que nada? Dice, nada de nada. Yo quería irme a mi casa. Dice, y el Señor me ministró y me dijo, ¿tú te pensabas que por hacer ayuno, ahora voy a hacer 9 y entonces que tú vas a mover la mano cuando es por gracia, por misericordia? Es como Dios quiere, cuando Él quiere, como Él sopla. Y a veces ponemos la mirada en cosas que no. Y en eso tenemos que ser enseñados, ¿no? Tenemos que ser todos enseñados. Pero está estudiado que los que se aproximan a Dios de verdad, los que buscan de Él, mira, les baja el estrés, equilibran la presión,
la glucosa en sangre, todas las cosas. Aquellos que tienen paz con Dios, muchas veces viven en paz con uno mismo. Sentirse perdonado, amado por Dios, es terapéutico. La palabra de Dios es medicina a mis huesos. Cuando tú la aplicas, cuando tú dices, mira, tengo esto con este, pero la palabra me dice que tengo que perdonar, le voy a perdonar. Y te descargas. ¿Me escucháis? Cuando empiezas a poner todas tus preocupaciones en Dios y no las llevas tú, puedes descansar tranquilo. No dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. No dice eso David. Y eso no lo dice David estando con los filisteos, que lo buscaban para matarlo. ¿Sabéis, no? O sea, conocéis la historia. Los filisteos querían matar a David, había matado a Goliat, había matado a sus hermanos, era enemigo de los filisteos, dice a este tipo mátalo. David sale huyendo porque lo buscaban para matarlo a él, los de su pueblo, y entonces como lo buscaban ya, iban a cortarle ya el cuello, se encuentra un campamento de los filisteos. Fíjate, Dios en su sabiduría. Y dice, yo me meto con los filisteos, ahí no me van a enganchar. Los filisteos que también lo buscaban para matarlo. Y entonces dice la Biblia que entra, pero es listo David. Y dice que cuando entra allí, dice, esto es cuando se enteren que soy yo, me van a pelar. Ya sé, me voy a hacer el loco. Sí, y empezó, dice, que a hacerse el loco, babeaba, pero todo era fingido, era impostado, haciéndose el loco. Y cuando van al rey Aquis, que estaba allí de los filisteos, le dice, oye, ha llegado David. Y sale fuera para matarlo y lo ve que estaba enajenado y lo mira a lo suyo y le dice, ¿para qué me trae a este loco aquí? ¿No estoy ya rodeado de suficientes locos para que me traigan uno más? Dice, dejarlo en paz, si es como un niño, dejarlo, no le hagáis nada. Y el tipo se hacía el loco. Entonces por la noche se acostaba en la tienda donde le ponían y allí escribe, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Esa historia igual te es muy ajena, ¿no? Porque yo sé que no hay creyentes que se hacen los locos. O sea, o sí. A veces viene el pastor, habla de ayuno y alguno empieza a hacerse el loco como si con él no fuera la cosa. ¿No? Fijaos, dice, es terapéutico. Dice, medicina a todo su cuerpo. Y dice, verso 23, escúchame, jóvenes sobre todo, pero todos, ¿no? Sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? ¿Guarda? El corazón es engañoso, dice la Biblia. Perverso. Engañoso más que todas las cosas. Cuando tú estás convencido de algo, en tu corazón resulta que no es. Es que yo lo veía así, es que yo me sentía así, es que yo pensaba así y resulta que no es. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces tu mismo corazón te traiciona. Condiciona tu vida. Y algunos dicen que cuando habla la palabra corazón tienes que pensar en el hombre interior. Guarda tu hombre interior con sus emociones, sus pensamientos, sus afectos, sus inclinaciones, su voluntad, con su ánimo. Dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón. Y cuando está diciendo guarda tu corazón es que tú tienes que ser sabio. No dejarte mover por cómo tú te sientas. ¿Por qué? Porque esos son impulsos muchas veces que no traen nada bueno, no es nada sabio. Los americanos te enseñan algo, esto lo aprendí. Recuerdo que había una reunión, eso a veces pasa entre pastores, y a veces era una situación difícil, escabrosa, había tensiones muy feas. Llegamos con los americanos, vinieron de Estados Unidos para arreglar la situación y estaban ahí, había una confrontación fea. Y nos enseñaron algo, estábamos reunidos hasta tarde en la noche. Cuando termina la reunión, terminamos de hablar, pero no nos acercábamos nada. Y estaba la cosa fea.
y esto lo viví yo, que lo vi con mis ojos, y dicen los americanos, momento, no se hable más. En estas circunstancias no vamos a tomar ninguna decisión. Vamos a ir a cenar, cada uno a su cuarto a dormir, mañana retomamos la reunión. Pero hay que enfriar esto. Y yo decía, yo estaba allí y decía, pues yo no sé si voy a poder dormir. Al día siguiente se arregló. Fijaos, Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Decir, mira, ¿sabes? Guarda. Amén. Eso es interesante. Dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjate, dice, de él mana la vida, de ahí brota. Así que guarda tus emociones, tus pensamientos. ¿Me escuchas? Tus inclinaciones. Dice, guarda, examínalas. Dice, oye, mira, no, la palabra da muchos consejos acerca de eso, ¿no? Dice, verso 24, continuamos, dice, habla del corazón, luego dice el verso 24, aparta de ti la perversidad, ¿qué dice? De la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Dice la palabra en Santiago, cuán grande fuego enciende un pequeño miembro, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas mal, hemos dicho cosas a destiempo, hemos dicho cosas que no son? ¿Cuántas veces hemos sacado de nosotros a veces lo peor y ha salido por nuestra boca? Yo a veces tenía la costumbre de decirle a alguno, mira, estoy calladito, cuando en broma, siempre discutiendo, ¿no? Le digo, mira, estoy calladito, porque yo no tengo una lengua, yo tengo un lanzallamas con queroseno, y como tal te fundo. Y entonces me miran así, siempre nos reímos, ¿no? Pero qué verdad es, aparta tus labios del mal. ¿Y quién en un momento dado no se ha dejado llevar por un impulso y ha dicho lo que no toca, lo que no debía decir? Y tú sabes que la palabra de Dios dice que el lazo del hombre son sus palabras. Según lo que tú digas, después quedas preso. Es como que atas. ¿Y a cuántos no se le han clavado algunas palabras que han dicho sobre ti como dardos, como se te clava como puñales en el corazón y no lo olvidas? Porque las palabras tienen su impacto. ¿Cuántos niños me ha tocado, cuántos jóvenes de la iglesia me ha tocado ministrar? Que las palabras de sus padres les marcaron, las palabras de los profesores les marcaron, las palabras de alguien con influencia les marcaron. ¿Cuánta gente me ha tocado intentar recuperarlos para esta vida? Porque esas palabras como que les frenaron de alcanzar lo que podían haber llegado a ser. ¿Cuántas veces? Hace algunos años estábamos en la iglesia y vino una pareja, se sentó por atrás, ¿sabéis? Y llegaron tarde, pero se quedaron y en fin, cuando acabó el culto vino a hablar conmigo este muchacho. Vino aquí delante, me dijo, mira, en catalán, me dijo, tengo que hablar contigo, tengo que decirte una cosa. Dice, mira, mi esposa me ha pedido que la traiga aquí, yo la he traído porque ella me lo ha pedido, pero yo no soy creyente ni soy nada. Te lo digo porque que sepas que vamos a venir a la iglesia, me vas a ver por aquí, pero que yo no participo ni yo nada de nada, ¿eh? Digo, solo quería decírtelo un poco para que no... Digo, vale, está bien. Tipo frío así. Y lo miro y digo, ¿y qué te ha parecido el culto? Y me dice, no, muy bien. Lo haces muy bien, ¿eh? Y se fue. Al domingo siguiente lo mismo, estamos compartiendo la palabra, llegan tarde, se sientan por atrás y empieza así, los veía. Y cuando acaba el culto, le digo a los hermanos, bueno, vamos a cantar
Y empezamos a alabar y alabar al Señor. Y de repente desciende la presencia del Señor y siento lanzar una palabra que era para alguien que estaba en la sala, que yo no sabía quién era, una palabra de ciencia. Y digo, hay aquí un varón que cuando sus padres se peleaban, él era niño, y sus padres se peleaban, se iba corriendo a su cuarto y se ponía detrás de la puerta y te ponías a llorar. Y estando allí, tenías mucho temor. Y cuando iba tu padre te decía esta palabra, esta y esta. Te denigraba. Acaba el culto, despedimos a los hermanos y me vuelve a venir, pero ya no venía igual. Venía el pobre que le temblaba así en la barbilla y me miraba así en catalán y me decía, ¿cómo lo sabes? Digo, ¿cómo sé qué? Dice, no, lo que has dicho. Yo no se lo he dicho ni a mi mujer. ¿Tú cómo lo sabes? Y entonces le dije, mira, yo no sé nada, ni sabía nada, pero hay alguien aquí que sí lo sabe. Y si lo sacas es porque tiene un propósito con tu vida, para que tú te des cuenta que Él es real. Pero las palabras de su padre le marcaban, le dolían, y ese hombre tenía casi los 40 años y estaba todavía afectado por esas palabras que su padre le decía. Por eso dice, cuida tu boca, como hablamos. ¿Me escuchas? Cómo hablas con los demás, con el prójimo. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Entonces habla del corazón de la boca y el verso 25 dice, tus ojos. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Dice tus ojos. Escúchame, ¿qué cosas miramos? ¿Qué cosas miramos? Tus ojos. Y en cuántos líos nos meten a veces nuestros ojos. Nuestra boca también, ¿eh? Como decía antes, tiene poder. Vosotros habéis visto, me acordaba, perdóname que vuelva a lo de antes de la boca, pero ¿sabes de qué me acordaba? ¿Habéis visto esas películas cuando hay el pelotón de fusilamiento y toman a uno y le van a disparar? Y entonces lo ponen allí delante. Si habéis visto el cuadro de Goya del fusilamiento del 2 de mayo, por ejemplo, ponen a la gente en el paredón, algunos los vendan, las manos atrás y el pelotón delante. Esto lo habéis visto, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Ponen un pelotón normalmente de 10, 12 o los que sean y disparan. Normalmente lo que hacían para que las personas no tuvieran remordimientos es que uno de los que iba a disparar no tenía bala. Pero ellos no sabían quién era. Entonces tú disparabas, entonces tú salías de allí, el hombre moría, pero tú no sabías nunca si tú lo habías matado. Repartían las armas y una no tenía bala. Pero antes de disparar, el capitán o el jefe del pelotón decía fuego, dispara. Entonces, a veces, cuando nosotros hablamos con nuestra boca, estamos diciendo dispara. Y eso puede ocasionar muerte en alguien. Entonces, refrenemos la lengua. Y luego, como decía antes, el verso 25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Hemos hablado del corazón, de la boca y ahora de los ojos. ¿Y qué cosas miramos? ¿Y con qué intención? ¿En qué cosas nos fijamos? ¿Te acuerdas la hija de Dina? Al parecer, no se sabe esto, pero Jacob tuvo todo hijos y una hija, Dina. Al parecer era su única hija. Y dice que una vez esta niña, me imagino que sería la mimada de su casa, le dijo a su padre,
papá, voy a ver a las hijas del país. Y cogió y se fue. Entonces cuando salió de la casa de su padre para ir a ver a las hijas del país, dice que los otros la vieron, la tomaron, la deshonraron, violaron a esa chica, le hicieron cuanta maldad. Y cuando el padre se enteró, Jacob, cuando los hermanos se enteraron, quisieron hacer venganza. Hubo una gran matanza, hubo una guerra fuerte, despiadada. Esa muchacha cuando salió de la casa de su padre, salió casta, salió virgen, salió pura, salió digna. ¿Y cómo regresó? Y todo por algo inocente. Voy a ver a las hijas del país. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tenemos que ver, iglesia, del fuera, de los de fuera? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Entonces dice, cuida tus ojos también. En las cosas en las que tú te fijas, en las cosas que tú miras, en las cosas que te llaman la atención, porque todo es visual, empieza por ahí. De ser sabios, ¿no? De hacer lo recto. De qué cosas hacemos. ¿Qué le pasó al rey David cuando dice que en la época en que los reyes iban a la guerra, David se quedó en palacio? ¿O no? Dice, todos los reyes iban a combatir, pero él dijo, mira, yo esta vez me voy a quedar en mi casa. Y dice que mirando entre la celosía, vio a una mujer que se bañaba en la azotea de su casa. Dice, ¿qué cosas miramos? Y todos sabemos cómo acabó la historia. Mira, los pecados sexuales son los pecados más fuertes que hay. Más fuertes. Y la prueba la tienes en David, varón conforme al corazón de Dios. Y acabó asesinando a una persona para encubrir un pecado sexual. Fíjate hasta qué punto te atrapa la mente. Y todo empezó por ver. ¿Por ver qué? Señor, aparta mis ojos del mal, para que no vean iniquidad. Y que mis ojos sean para Dios, para contemplar su gloria, ¿no? Dice, mirarán a ti al que traspasaron. Y luego dice el verso 26, examina, hemos hablado del corazón, de la boca, de los ojos, y luego dice, examina la senda de tus pies. Y esto tiene que ver, examina la senda de tus pies, tiene que ver, bueno, mira bien qué haces, hacia dónde se encaminan tus pasos. ¿En qué lugares entro yo? Y cuando dice examina la senda de los pies, decía, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde entras? ¿Qué es lo que miras? ¿Por qué vas para allí? ¿De qué, no? Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Fíjate, dice, no te desvíes. Examina tus pies por dónde van y no te desvíes. Y esto es para todos nosotros, para cada uno en particular, pero también para la iglesia de Cristo en general. La iglesia de Cristo tiene que mirar por dónde va. Tener cuidado de sí mismo, de la doctrina. Tener cuidado de que el Espíritu Santo esté. De que realmente somos luz y somos sal. Que somos de buen testimonio para muchos. De mirarlo con cuidado. Y por eso decía, ten cuidado de ti mismo, ¿no? Pero lo puedes aplicar a todas las cosas. Y mi pregunta es, ¿somos conscientes de esto, iglesia? ¿Guardamos nuestro corazón? ¿O permitimos que las cosas nos dañen y no solo nos dañen, sino que se agrande?
se agrande y se agrande. Un agravio, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Dice, guardar el corazón. Nuestra boca la dominamos. ¿Qué pensáis? ¿La dominamos? Yo, ¿sabes? Vengo de una familia, carácter andaluz, sevillano, de los de antes, de tronío, fuerte. Y la frase en casa de mi madre, cuando se peleaban mis tíos delante de quien fuera, a ellos les daba igual, pero unas discusiones que aquello, yo creo que los vecinos, vamos, y todos los chiquillos, mis primos por allí, ¿qué? Ya está, como siempre. Y de repente se estaban abrazando, llorando, cantando y tal, y a los 5 minutos cambiaba el viento y aquello era una cosa. Mi padre, pobre hombre, decía, no, yo cuando iba a casa de tu madre, primero abría con tus tíos y tal, abría la puerta y miraba así, a ver cómo estaba el panorama. Y mis tías le decían, no, pero ¿por qué has dicho esto? Porque si no lo digo, reviento. Esa frase la tengo aquí. La lástima es que me ha pillado grande, porque me pilló pequeño, porque ahora de grande, si yo escuchara eso, le digo, pues revienta, pero te calla. Y esto era controlar la boca y los ojos. Hay veces que hay cosas que nos deslumbran, que te llaman tanto la atención. Mira, me río, lo que voy a decir me hacía gracia porque la forma como lo hacían, ¿no? Pero es que me reía solo en casa, ¿no? Porque de repente estaban haciendo un estudio sobre cómo captar la atención de la gente. Y entonces dice, mira, vamos a hacer una cosa, va a entrar una serie de personas en la sala y usted después le vaya a preguntar. Vale, entonces estaba un hombre allí sentado y entonces empezaban a entrar personas a la sala, claro. Empezaba a entrar gente, bueno, les ponían un sitio donde ponerse, se quedaban de pie, había unas 10, 12 personas que iban entrando. Entra una persona, el hombre la miraba así, entra otra señora, siempre señoras, ¿no? La pones, entra otra señora, el hombre así sentado, entra una modelo alta, rubia, así, entra ahí, se pone allí y luego sigue entrando personas, ¿no? Así, más corrientes. Y entonces le pregunta el presentador, ¿qué le llama la atención a usted? Y el hombre allí sentado dice, pues la chica esta. Entonces, qué fácil lo tiene el diablo para captar nuestra atención. Para que tú desvíes la mirada de lo que tú tienes que mirar. Y entonces te pone algo que no es, que tiene apariencia de piedad, y uno se fija. Dice, ¿qué miramos? Míralo a él. Amén. Los ojos puestos en Cristo Jesús. Y luego dice, ¿y tus pies? ¿Siempre has estado en tierra de rectitud, como dice la palabra? ¿O no has estado en algún lugar que digas, ¿qué pinto yo aquí? Amén. Oramos. Vamos a orar. Aleluya. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia.